Algunos de ustedes me han preguntado cómo hago mis videos, o algunos otros quieren aprender a cómo hacer y empezar un canal de animación en YouTube. También porque no hay tutoriales de esto en español. Por eso hoy te enseñaré la guía completa de cómo empezar un canal de animación en YouTube desde cero. Pero si quieres ir a una parte específica, las marcas de tiempo estarán en la descripción. También puedes mover tu mouse o tocar la pantalla si estás en celular. Define qué quieres hacer. Hay muchas cosas que puedes animar: a un youtuber, un storytime, una crítica o una opinión. Algo también importante es que tienes que elegir si vas a subir calidad o cantidad. Personalmente te recomiendo cantidad porque las personas tienen que mejorar en sus videos. Solo mira cómo dibujaba antes y cómo lo hago ahora. Crear tu canal. Para crear tu canal tienes que tener un nombre y una descripción. Sí, esto se puede cambiar en el futuro, pero después hablamos de eso. Para crear un buen nombre tiene que ser fácil de recordar. Y para que no te sientas incómodo cuando te llamen así, puedes poner el nombre con el que tus amigos te llaman. Por ejemplo, yo me llamo Moscón11 en Xbox y mis amigos de la escuela me llamaban así. Por eso elegí Moscón como nuevo nombre, porque antes me llamaban Helsart. Para la descripción de tu canal puedes poner lo que quieras. Yo hago animaciones y no más, porque cuando empecé haciendo dibujos hago dibujos y no más. Así que no pienses que tu descripción es algo que van a ver cuando estén en tu canal, sino antes. Luego, lo de cambiar la temática y el nombre del canal. Esto lo puedes hacer siempre y cuando tu contenido se relacione con tu canal. Por ejemplo, mi canal antes era de dibujos y ahora es de animaciones. Se relacionan que los dos hay cosas artísticas. Si subías gameplays y ahora quieres subir animaciones, intenta que tu personalidad sea la misma. Si tu contenido no tiene nada que ver con la animación, te recomiendo que crees otro canal. No querrás que tu canal esté muerto. Así podrás saber si crear tu nuevo canal o seguir con el que ya tienes. Crear tu personaje. El diseño de tu personaje es una de las cosas más importantes, ya que lo usarás en cada video. Recuerda no hacerlo muy simple o muy detallado. Hazlo medio simple para poder mejorar y cada vez hacerlo mejor. Una de las cosas que puedes hacer con tu personaje es intentar dibujarte. Mi personaje es así porque yo antes hacía cómics y para dibujarme usaba este personaje. Un día en clase nos dijeron que nos dibujáramos y como yo era conocido como el dibujante de la clase, así que no me podía dibujar mal. Entonces tomé esa figura de palo y la transformé en esto. Para ese entonces ya tenía planeado hacerme un canal de animación. Así que llegué a mi casa e hice esto. Ya después mi personaje fue evolucionando hasta convertirse en esto. Recuerdo estar en la computadora eligiendo colores para mi personaje hasta que usé el color azul verde y me gustó cómo quedó. Más o menos así puedes diseñar a tu personaje. Cómo generar ideas. Las ideas pueden venir a tu mente en cualquier momento. Por eso recomiendo que las escribas o si tienes buena memoria las memorices. Si tú no tienes buenas ideas te voy a dar tips. Escribe o piensa en cosas al azar, como por ejemplo lápiz, lavadora, gato, libro, madera o silla. Eventualmente tendrás ideas para un video. Si es tu primer video, simplemente puedes hacer una introducción. Si ya tienes suficiente audiencia, puedes hacer caso a las peticiones para video. Puede ser en los comentarios o en tu server de Discord, porque ahí puedes crear un canal para que te den ideas para los videos. Escribir el guión. El profesionalismo en las animaciones y en YouTube es muy importante. Por eso es bueno usar guiones y no solo ponerte a grabar improvisando. Porque no sabrás qué decir. La mayoría de la gente hace sus guiones con todo lo que tienes que dibujar y quién dice cada cosa. Pero yo, para no confundirme, hago mis guiones con simplemente lo que voy a decir. Y a veces otra cosa como títulos. Pero estos los subrayo con amarillo. Uso Google Drive para hacer todos mis guiones. Pero mucha gente también usa Microsoft Word. Es casi el mismo programa, solo que uno es en línea, así que no importa cuál uses. También recuerda no hacer chistes en tu primer video, ya que no te conocen y no se van a reír de tu chiste. Eso me pasó a mí en mi primer video. Bueno, en la descripción. La descripción antes era: primer video, sé dónde vives. En una casa, con ustedes, el chiste más viejo del mundo. ¿Ven? O sea, no es como que vaya a pasar esto. Sé dónde vives. Oh, no. En una casa. Grabar y editar el audio. Una de las cosas que a las personas se les hace más tediosas, pero para mí es mi segunda parte favorita de hacer un video. Yo uso un HyperX Quadcast desde la tarjeta final del video de mis pensamientos random. Yo antes usaba mi celular para grabar mis videos. Así se oye el audio ahora y así se oía antes. Me ponía en mi closet a grabar, porque es lo que la mayoría de las personas usan. Uso el programa Audacity para grabar el audio de mis videos, con una reducción de ruido. También uso un filtro antipop. Una cosa muy importante es la energía con la que haces tus videos. Hace que las personas no se duerman viendo tu video. Y además hace los videos aún más interesantes que si simplemente hablaras así. También lo que muchas personas buscan es el profesionalismo. Así que si te equivocas en una línea, repítela. Una vez que tengas tu audio grabado, sigue a editar el audio. Primero, tienes que usar este programa gratis llamado Levelator. Es lo que casi todos los animadores usan. Miren la diferencia. Voy a estar susurrando y después gritando con y sin Levelator. Sin Levelator. Sin Levelator. Con Levelator.
Con Levelator, yo edito mis videos en Premiere Pro, pero hay otras opciones como DaVinci Resolve, que es casi lo mismo. Yo recorto los audios y al final de cada audio lo pongo encima del otro, así. Eso hace que mis videos se vuelvan menos aburridos. Por ejemplo, en la parte donde digo una palabra que termina con la letra S, dura unos cuantos cuadros donde no digo nada, pero si lo cortas suena mal. Por eso es importante hacer esto. Storyboards. Yo no uso storyboards, pero puede que algunos de ustedes sí quieran usarlos. Simplemente tienen que dibujar lo que pasa en el guión. Lo pueden hacer en digital o en papel. Si yo tuviera que hacer un storyboard, le pondría marcas de tiempo donde digo cada frase en mi audio, para después dibujarlas. Prepararnos para animar. Para esto necesitamos hacer una carpeta donde vamos a guardar todos los dibujos que hagamos. Para esto usaremos Easy Paint, Toolsai y Adobe Premiere Pro, aunque como ya dije, puedes usar otras alternativas gratis. Primero empezaremos haciendo un canvas de 1920 x 1080. Usaremos la herramienta bolígrafo para empezar con el sketch. Animar. Primero con un color bajito tendremos que ir haciendo líneas y dibujar al personaje que ya creamos. Y así haremos el sketch. Luego le damos a guardar como y lo ponemos en la carpeta que ya creamos como un JPG y lo nombramos 1. Esta será la primera pose. Después de eso podemos hacer que nuestro personaje vaya de esta pose a esta. Después seleccionamos a nuestro personaje con la herramienta de selección cuadrada y luego seleccionamos a deformación libre. Y hacemos a nuestro personaje hacia abajo. Y le damos a OK y guardamos como 2. Y los vamos a ir guardando con el siguiente número hasta que terminemos. Después hacemos a nuestro personaje un poco más arriba de lo inicial, con la misma herramienta de deformación libre, y lo guardamos. Luego lo hacemos un poco hacia abajo, menos de lo inicial. Borramos el brazo y dibujamos nuestra siguiente pose. Ahora lo hacemos más arriba, pero solo un poco más arriba de lo inicial. Ahora lo ponemos en nuestro editor y lo sincronizamos con el audio. Y hacemos que las animaciones duren un cuadro y que el último dure más. Y así queda. Pero aún no queda con line art o color, así que haremos eso. Le damos a nuevo, abrir y seleccionamos todo. Ahora solo queda poner el estabilizador a S7 para hacer que nuestras líneas fluyan mejor. El estabilizador no funciona con mouse. Creamos otra capa y con el color negro hacemos un line art. Ahora quitaremos el estabilizador y coloreamos nuestro dibujo. Luego combinamos las capas con este botón y quitamos el sketch. Ahora guardaremos como el primer dibujo y le daremos así y copiamos y pegamos en la siguiente página. Ahora lo ponemos donde sea que esté el sketch. Después lo ajustamos en todos los dibujos y seguimos los mismos pasos. Guardamos todo y le damos a reemplazar. Y así queda la animación. Esto lo podemos hacer en cualquier pose. Ahora solo dibujamos lo que no se mueve como los fondos y listo, ya está completa la animación en nuestro video. Ahora le damos archivo, exportar, medios, exportarlo y listo. Subir el video. Para subir el video ya sabes, aquí, aquí y aquí. Luego, para elegir el título pon algo sencillo y no muy clickbait. Lo mismo para la miniatura, que la puedes hacer siguiendo los mismos pasos que la animación. Solo que ahora es lo mejor. Es la imagen por la que las personas entrarán a tu video, así que es muy importante. Ahora le ponemos en no, a menos de que tu video sí sea para niños. Añadimos etiquetas y subimos el video. Listo, habrás subido tu primer video. Ahora tienes que repetir esto 400 veces hasta que te hagas famoso y listo. Acabo de crearme competencia yo solo. Uf, al fin. Lo más importante que ha pasado es de que me borraron mi canal, pero ya lo recuperé. Obvio. O sea, un día llegué y no estaba logueado. Y cuando me quise loguear, me dijo que mi cuenta no existía. Yo luego pensé que me habían hackeado, pero recibí un correo de que hemos decidido borrar tu canal porque haces spam. Y yo como de que si hice un video criticando a los spammers. Pero bueno, ya me lo devolvieron. Fue muy fácil. Pero bueno, quizá cuente esa historia en otro video. Y luego, muchas gracias por los fanarts a los que me hicieron uno. Y pues ya, bye.